Come on, hurry up. Tenemos que salir de aquí ya. Ya vamos, ya vamos. This is all your fault. Ay, ya sé que metí la pata, ve. Es que me da mucha rabia que la mexicana se llevara a Nacho con Mirka y todo. Las cosas con Kyle se estaban complicando. Y Lieberman lo tenía muy claro. Son ellos. Vayan a esconderse, voy a hablar con ellos. Hey, how are you? I know why you are here. ¡Andate! ¡Se me va a matar, paisa! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Andate, andate! ¡Gáchate! ¡Andate! ¡Vamos! Ya, espérate. Vení. Where's Isabel? Where's Isabel, mother? Where's your partner, Isabel? Kyle se convirtió en un tipo bastante violento. Pero de verdad, ese güey está buscando una vieja que nada más le reciba órdenes así, agachando cabeza, sumisa. Y pues eso no soy yo, mi rey. No, me queda claro que no. La verdad, nunca fui de esos que se pasa la vida con miedo al peligro. Por eso decidí vivir el momento sin pensarlo tanto. Vente conmigo. Por favor. Es neto. A lo mejor ese fue mi error. No pensar que podía existir un futuro. I told you, but you don't listen. Anything Nacho Montero does or doesn't do is your responsibility. It's a mistake, Kyle. Nacho has nothing with Isabel. They just went to New York to sell the merchandise. He's got Isa selling cocaine? No, it's only business. Only business, huh? I'm gonna kill Nacho Montero. And I'm gonna kill you. Get this piece of out of here. Take him. Listen, I'm going to New York. If Isabel comes in, you don't let her out. Paisano ya no vino, seguro está en su casa rascándose las viéndose de nosotros. Don't worry. He'll show. He'll show. Ok. Ahí acaba de llegar. Ay, mijito. Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, Aguascalientes. Ponte cómodo, siéntate. Estás en tu casa, ven. ¿Qué onda? ¿Ustedes quiénes son, Centac. Central Tactic Unit. Somos oficiales antidrogas, eso sí lo entiendes, ¿no? Pues aquí estamos, nena. El Manhattan Disco Club. Este es el lugar en donde todo mundo quiere estar en esta ciudad. ¿Qué tal? Oh, my God. Esto está brutal. ¿Te gusta? Pero pasado de chido, no es cierto esto. Bueno, pues qué bien. Mira, vamos para acá. Hijo. Mira, yo te dije que te iba a sacar del aburrimiento, mi amor. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Me cueste lo que me cueste. No manches. ¿Sabes qué? Te juro, pues este ha sido mi sueño desde que era chavita, toda la vida. ¿Ah, sí? Y te lo juro. Bueno, Brutal. te juro. Escúchame bien. Te juro
que un día te voy a construir un lugar igual que este. ¿Sabe cuánta palabra tienes? Pero por ahora me conformo con chambear. Por Mira, ahora. qué buena suerte, porque justamente vamos a conocer un tipo que trabaja acá. Entonces, pues hay que decirle. Sí, Ay, sí. claro, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, te ves preciosa, hermosa. Bueno, pues, My brother! How are you doing, man? So long! I'm so happy to see you, man. Yeah! Isabel. hola. Oh, nice to meet you, baby. Encantado, un placer. Man, cuando me hablaste no creí que era tú, man. What? Pensaba que estabas muerto. Oh, my God. Mira, gracias por tus buenos deseos, hermano. Pero tú sabes que me da mucho gusto verte. Tú eres mi hermano, mexicano. Mi amor, ¿nos das un segundito para platicar? Sí, claro, igual iba a pedir agua. Gracias. Come on, brother. ¿Te trae de vuelta aquí a Nueva York? Uy, cuando te enteres, hermano, no te la vas a creer. Tell me. Bueno, pues tengo un regalito para ti. La mejor cocaína del planeta. Really? Colombiana. Come to papi. Yo quiero que tú la vendas. My pleasure. Bueno. Otra cosa. Yeah. ¿Ves la chamaca con la que llegué, Isabel? Bueno, pues mira, entró al lugar y le fascinó. Le voló la cabeza. ¿Habrá manera de, no sé, encontrar algún trabajo que pueda hacer acá? Yo, man. Con estas curvas vas a poder vender lo que quieras, man. Lo que Buenísimo. quieras. Y con Préstame esta una calidad de coca, lo puedes vender al doble si quieres. Sí, préstame una tarjeta y te voy a enseñar lo que es bueno, hermano. All right. El doble sonaba muy bien al decirlo. Ese polvito me iba a volver más rico de lo que me imaginaba. Y por fin iba a ser ese alguien poderoso que me prometí que iba a ser. Por favor. Hey, why are you stopping here, Kyle? Kyle, don't do this! Kyle, please! Okay, okay. Kyle! Don't kill me, please! Shut up. This is all your fault, man. Just don't kill me, Kyle. Get in the trunk. Please! Kyle! Have mercy! You say a single word, and I'm gonna kill you. Border, south of Malway. When do we start? Tonight, baby. Tonight. Yeah, tenemos que aprovechar que hay un grupo muy famoso que va a venir a tocar, man. ¿En serio? ¿Vienen famosos aquí de todos? Claro, vienen artistas, cantantes, músicos, gente que pagaría lo que fuera por esa mercancía, man. Oh my God, I would die if I see a movie star. Te lo Ah, juro. los vas a ver a todos, baby. También viene gente al Wall Street, man. Gente que tiene dinero de verdad. A esos no les duele pagar nada, man. Nada. ¿Verdad? Bueno, pues si tú dices que aquí está el pan, aquí está, hermano. Espérame, pero, Nacho, ¿y si venimos nosotros a la fiesta esta noche? Te juro que nunca en mi vida he estado así bailando con estrellas ni nada de ¿Quieres eso. venir? Sí, me encantaría. Pues no sé si se puede, no sé. It's your place, baby. Pues ya está. Brother, See you later. nice to meet you. Okay. Thank you so much. You're welcome. Nos vemos. Yeah. Let's roll. Ya les dije lo que sé, ¿no? No estamos jugando, cabrón. Me vas a decir ahorita mismo quién distribuye la mota. Si no, tu mamá y tu hermanita se van a pasar de vacaciones permanentes en la cárcel. Sin excusa alguna. El dueño del bar se llama Kyle Brown. Kyle Brown. ¿Quién más? Pues él es el jefe. Él es el que distribuye por todo Toronto y es el que nos da la hierba y el LSD para que nosotros lo distribuyamos en el bar. Por una comisión, así hace con los demás. ¿Y cada cuánto te abastece? Pues todas las noches. Entonces esta noche lo vamos a agarrar con las manos en la masa, ¿verdad? Pues, güey, eso sí va a estar un poco complicado porque él se acaba de ir para New York. Óyeme bien, Aguascalientes.
Tú me vas a decir toda la información que necesitamos saber sobre tu jefe. Número de matrícula del carro, marca, color, con quién se fue y una foto de él. Te juro que te va a ir peor con nosotros si no nos ayudas. Passport. Thank you. Where are you going? New York. Why New York? My brother, he's sick. What's in the trunk? Couple suitcases, spare tire. Okay. It's okay. Your papers are in order. Welcome back, sir. Thank you. Please come in. Hey, names? Nacho Montero. On the list. Next. What? Just check again. Maybe I'm under Ignacio Montero. Next. No, wait. ¿Qué está corriendo este güey? ¿Qué pasa? Tranquila, nena, no pasa nada. Just call Sean. He knows me, okay? I said next. Just chill. Hey, George. What's the problem, man? Yo, he's trying to cook me with that. Don't you recognize him? It's Ignacio. The famous Nacho Montero, man. Really? Come on. I'm sorry, Mr. Montero. Please come in. Thank you. Hello, sir. Please. Nacho Montero in the house. Esa noche era mi oportunidad de mostrarle a esa mujer que conmigo podía comerse el mundo. Esto no es real. Me voy a despertar en cualquier momento. Esto no puede ser. Mi vida, te prometo que un día vamos a conquistar el mundo. Ay, Dios mío, tantos famosos. Siento como que encajo, como que pertenezco. ¡Caja! Eres mucho mejor que todo esto, mi vida. Wake up, sleepyhead. Have a nice trip. You. One last time. You give me Nacho, and I won't kill you. Come here. Tell me where I find him. New York. Manhattan Studio. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.